intraoperatorias y posoperatorias de este tipo de cuadros. ¿Alguien lo conoce, el señor que está ahí adelante? El señor Sid Sakamoto, ¿no? Este caballero ha sido un fanático, una persona extremadamente preocupada por el tema del dolor abdominal. Estamos hablando de 1921, una persona que era científico, médico, que notó que gran parte de los pacientes que venían con dolores abdominales, a los cuales no podían resolver, venían pues por tiempo retardado, ¿no? Y lastimosamente casi todos fallecían, ¿no? Entonces esa preocupación le llevó a tratar de identificar algunas condiciones que pudieran hacer más temprana la atención de este tipo de cuadros abdominales. Es más interesante, ¿no? Que los dos es como un escenario encerrado dentro de una jaula carnosa. Los síntomas son actores que, aunque son un equipo variopinto, actúan a menudo con un amplio consumado. Es una obra de teatro, al final, lo que nos pone delante de nosotros, ¿no? Y es que el hecho de diagnosticar un actor quirúrgico es una condición que requiere entender cómo se comportan cada uno de los protagonistas que son los síntomas. Como una obra de teatro, seguramente digo algunas de ustedes no pueden conocer el final hasta que llegan al final, ¿no es cierto? Entonces, es así la abdomen quirúrgico, es un gran dolor de cabeza, todavía va a seguir siendo lo yo, porque es una de las condiciones más difíciles de diagnosticar. Sid Sakamoto escribió este libro que es el diagnóstico temprano del abdomen quirúrgico, la primera obra que se editó en este tópico y ha sido, por lo cual ha sido llamado caballero, ¿no? Porque justamente esta es una de las producciones científicas más importantes que ha dado pie a mucho de lo que conocemos como la cirugía médica. En resumen, él dijo: buena anamnesis y buen examen físico. Y fíjense que es algo que ya lo venimos hablando desde aquella época, ¿no? Y hasta el momento creo que no se ha modificado eso. El objetivo de esta ponencia, como les comenté, es actualizar el conocimiento sobre el manejo del abdomen agudo quirúrgico, describir los manejos de las principales patologías asociadas al abdomen quirúrgico. No voy a tratarlos todos porque, como ustedes saben, es un gran grupo de ellas. Tocaremos del refilón algunas cosas, puntualizaremos sobre todo en el tratamiento más que en el diagnóstico, porque ustedes ya diagnosticar, muchos ya lo saben. Lo que nos falta es un poco actualizar sobre cómo manejarlo, ¿no? Y un poco vamos a repasar las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias que también seguramente ya han ido viendo a lo largo de sus prácticas. Hablaremos sobre los temas, básicamente todo lo que hemos comentado hasta los señores. El abdomen agudo quirúrgico es básicamente un tipo de dolor abdominal, ¿no? Recuerden que el abdomen agudo se cataloga como un dolor abdominal de presentación brusca, que se agrava con el tiempo y requiere una atención inmediata. Pueden ser dos tipos, como ustedes ya también lo saben, unos que son de momento y otros que van a ser atendidos de manera quirúrgica si no van a una mortalidad o un problema mucho mayor. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico yo lo puedo definir de esta manera: es la aparición brusca con dolor abdominal intenso que puede ser localizado en una zona del abdomen o puede estar ya al momento de su reconocimiento difuso, generalmente asociado a alteraciones del tránsito intestinal, manifestaciones de compromiso peritoneal y deterioro grave del estado general. Para aquella resolución se requiere de intervención generalmente quirúrgica. ¿Por qué? Porque obviamente existe un riesgo a la vida, ¿no? Entonces, si ustedes diagnostican esto, básicamente deben de definir que es un dolor abdominal. Es el punto, la piedra principal del diagnóstico del dolor abdominal, ¿no? Y obviamente, si no mejora y el riesgo a la vida, este es un dolor que potencialmente es quirúrgico. Entonces, estos dolores abdominales son agresiones básicamente que se dan en un espacio, ¿no? Ese es el espacio peritoneal, que nos van a hablar de una probable patología grave que puede ser potencialmente mortal y que requiere, por lo tanto, que nosotros podamos actuar tempranamente en el diagnóstico. Como les decía, el dolor es la piedra angular del diagnóstico, pero ojo, no significa que el dolor
lleve a tener que ser un abdomen quirúrgico, tener una emergencia. Ni tampoco los abdómenes agudos son todos sinónimos de cirugía, como hemos visto, hay algunos que son de naturaleza y de manejo médico. Entonces, es importante definir cuáles son médicos y cuáles son quirúrgicos, cuáles son urgentes y cuáles no lo son realmente, sin perder de vista muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo esto, los ginecobstétricos, que son uno de los principales diagnósticos diferenciales de los abdómenes agudos. Los abdómenes quirúrgicos o los abdómenes agudos representan del 5 al 10% de las emergencias en todo el mundo. De cada 4 pacientes, no se puede diagnosticar en la primera intención como un abdomen. Por eso les decía que es difícil, ¿no? Es difícil realmente llegar a un diagnóstico de un abdomen quirúrgico de inicio. Un tercio de los abdómenes quirúrgicos definitivamente requieren cirugía sí o sí. Un tercio de los abdómenes agudos representan características atípicas. Eso lo conoces más difícil todavía, ¿no? No está igual que no es en el libro. Vas a encontrar que comienzan de una manera distinta. Y tú tienes que ganar con el tiempo ese olfato, esa, ¿cómo se puede decir?, experiencia para tener la intuición de decir esto sí se comporta anormalmente, parece que es quirúrgico. Los cuadros quirúrgicos de emergencia en el Perú más frecuentes, obviamente se los saben, la apendicitis aguda, la educación en primer lugar, las colecistitis agudas, intestinales y las hernias complicadas. Este es un estudio que se hizo en 2023, hecho por la Sociedad de Cirujanos del Perú, donde se evidencia justamente eso, ¿no? Que ya un grueso de las patologías que han sido operadas, fíjense ahí, ¿no? 91% de las cirugías corresponden a cuadros inflamatorios, es decir, de origen no traumático, ¿no? Pueden ser origen séptico, por ejemplo, ¿no? Y como verán en este mismo estudio, obviamente que la apendicitis se confirma como la principal causa de cuadros inflamatorios de abdomen quirúrgico, seguido de la colecistitis y también las afecciones intestinales. Lo mismo lo verifica con un estudio del 2017, ¿no? Donde muestra un cuadro similar. El COVID no valió eso, a pesar de que teníamos a las personas en sus domicilios, siguieran apareciendo casos de abdómenes quirúrgicos que teníamos que operar en la emergencia del COVID. Y igual, la apendicitis seguía siendo, a pesar de todo, un componente fuerte. Lo malo era de que como no tenían acceso a los servicios de salud prontamente, entonces venían más complicados, ¿no? Y a mí, por no me ha tocado operar en el COVID, he tenido como 3 pacientes que me han venido con el apéndice prácticamente digerido. Yo entré solamente a colocar una sondita prácticamente, porque no tenía nada. Claro, se han hecho fístulas con el tiempo, ¿no? Pero era así, era un problema que a pesar de la pandemia nos complicaba más todavía el cuerpo quirúrgico. Obviamente que el principal protagonista, como verán hasta este momento, es ese espacio, ¿no? Que es la cavidad peritoneal, que ustedes la conocen, ese espacio entre el diafragma y lo que es el piso pélvico, ¿no? El espacio que contiene distintas estructuras, desde órganos de vísceras sólidas, vísceras huecas, órganos realmente importantes. Por eso que el abdomen todavía constituye un gran dolor de cabeza para todos los médicos, porque ahí tienes un hígado, ahí tienes atrás una serie de vasos de importancia, ¿no? Entonces, cualquier daño a este nivel realmente se puede producir un fenómeno catastrófico realmente en el paciente si no lo trata adecuadamente. La cavidad peritoneal tiene el peritoneo, ustedes lo conocen, ¿no? Esa capa mesotelial, monocelular, básicamente con células planas, que van producidas al mismo tiempo fluidos impermeables, ¿no? Básicamente el líquido peritoneal, más o menos se calcula de 300 cc que se produce diariamente, pero tiene mecanismos de drenaje linfático, unas bombas linfáticas, que sobre todo la más importante son ubicadas en la diafragma, y que constantemente va drenando, haciendo que el líquido esté en un ciclo, ¿no? de producción y de reabsorción constante. Entonces, como verán cuenta, el abdomen tiene una estructura quizás poco valorada por nosotros, pero es una de las principales en la respuesta inflamatoria, en la respuesta de defensa propia del organismo, que es el peritoneo. Y dentro del peritoneo, la célula mesotelial es la principal actriz
zona empieza a liberar una serie de mediadores que van a producir quimiotaxis, van a activar la coagulación, el crecimiento celular, inclusive la acumulación de distintos componentes proinflamatorios, que van a generar las distintas características que se presentan en el cuadro quirúrgico. Ahora, la respuesta que genera, que se desencadena a partir de estas células vesicular ante un agente extraño, ya sea como era un agente traumático, obstructivo, vascular, peritoneal, infeccioso, va a generar una respuesta, ¿no? Primero una respuesta local, ¿no? Donde va a haber pues obviamente una exposición, un incremento de distintos tipos de líneas celulares de defensa, producción de distintos procesos hormonales humorales, ¿no? Primero va a haber una respuesta local que si el organismo no la logra contener, se va a empezar a hacer cada vez más generalizada. Va a pasar a sangre, va a tener una respuesta sistémica y va a generar una serie de signos y síntomas que ustedes van a evidenciar del paciente. Una de las formas más comunes y la más adecuada para visualizar esto es la famosa escala de SIDS, ¿no? Donde yo veo criterios de sexos. Entonces, según cómo se va presentando, yo puedo ir catalogando si estamos frente ya a una etapa sistémica o ya pasó una etapa mayor, que es una etapa muscular, ¿no? Ese es el fracaso de la respuesta ante la gente agresor por una respuesta exagerada. Entonces, resumiendo, hay una excesiva respuesta inflamatoria que va a generar una respuesta orgánica progresiva y eso va a generar una lesión endotelial microvascular que va a generar toxicidad mediada por neutrófilos como el otro componente importante de la inflamación. Entonces, como verán, es una cascada, ¿no? En la que el cuerpo se defiende, pero si no logra contener, nuestro cuerpo empieza a generar una respuesta exagerada y nuestro propio cuerpo nos empieza a hacer daño, ¿no? Ese es el problema de las infecciones de este tipo. Ya les hablé de que la piedra angular, el diagnóstico del abdomen agudo es el dolor, ¿no? Entonces, el dolor va por una serie de vías nerviosas para generar una sensación primero somática o claro, la sensación del dolor precisamente, y se va traduciendo en distintos tipos de dolor que ustedes han visto, ¿no? El visceral, el parental, el somático, ¿no? Inclusive se refieren a distintas zonas. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a tratar de descubrir, según el tipo de dolor, según la forma que se presenta, cuándo se presenta, a dónde se refiere, empezar a sospechar sobre qué estructuras u órganos están comprometidos por eso. Entonces, nos presentamos siempre ante este dilema, ¿no? Llega mi esposa, es aguda, al centro de salud y consultorio. Tengo un paciente con dolor abdominal. ¿Hasta qué punto voy a estudiar más? ¿Hasta qué punto voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir al hospital? O, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un examen de resonancia. Esa parte es la difícil. Sobre todo si van a ser, como la mayoría de ustedes, médicos generales de inicio, va a ser un dolor de cabeza enfrentarte a eso. A veces en ponernos a estudiar al paciente podemos evitar que tenga una buena resucitación con fluidos, por ejemplo. Uno tiene deshidratados y uno te das cuenta de que da una buena hidratación. Pero por estudiarlo mucho, pasa que no los hidratas. Pasa de que mientras estás pensando qué puede hacer tu examen de laboratorio, quizás ya debes haber iniciado la examen, ¿no? Y todo eso va a generar un acto de retraso en la atención y por lo tanto el paciente también va a tener ansiedad al no ver los síntomas un problema y obviamente cuando ya esté mal y lo haya referido es peor. El manejo es mucho más difícil en los hospitales inclusive, ¿no? Y obviamente más tiempo de hospitalización, más medicamentos, más procedimientos y todo eso es más caro para el información. Entonces es importante tratar de que ustedes ganen también experiencia para poder definirlo también en la salud. Entonces en la mitología, ¿no? Habla de la famosa caja de Pandora, ¿no? Que seguramente si han leído un poco sobre esto, es una caja mágica, ¿no? Que cuando la abrían salía una cantidad de males de distinta condición, que tú no sabías qué podía salir de ello. Así es el abdomen. Tú entras a operar a un paciente con un abdomen quirúrgico pensando que es una bonita apendicitis, ¿no? La abres y no encuentras el apéndice, te encuentras normal. Y dices, ¿qué pasó acá? ¿No? Y mira más abajito y te encuentras con una hernia. ¿Y esto? ¿No? Entonces es así. Abres el abdomen y ya.
no siempre tu diagnóstico es el certero, pero tuviste que operar y te encontraste con otra cosa, que sí es quirúrgica también, y la tienes que resolver, ¿no? Así es una caja de Pandora, no sabes qué mal te tocará. Entonces, llegar a diagnosticar el abdomen quirúrgico es como una escalera, que ustedes ya han aprendido, la han aprendido durante todos estos años, ¿no? Va desde la anamnesis del examen físico, lo que decía nuestro querido amigo Sir Saccaricotto, ¿no? Su famoso librito que hasta ahorita nos sigue siendo útil. Al final de cuentas, la anamnesis sigue siendo el grueso del diagnóstico, ¿no? Obviamente que tú, a la edad que tienes que aprender a preguntar. Y les digo eso porque cuando vas avanzando como médico, cada vez preguntas menos, ¿no? Pero es importante saber qué preguntar, y eso es lo que vamos a ver un ratito más, ¿no? Entonces la anamnesis es muy importante, te acerca en un 70-80% al diagnóstico, fácilmente. Si lo completas con un buen examen físico, siguiendo todas las pautas que te enseñó en semiología, créeme que tu diagnóstico sindrómico va a ser el más correcto, el más adecuado. Y muchos en esa primera línea, muchos de tus abdómenes quirúrgicos ya los diagnostican, ya los desplazan más. Muchas patologías como la famosa apendicitis son diagnóstico clínico, ¿no? Pero hay un grupo, como aviso, atípicas, raras, que definitivamente van a necesitar que tú hagas uso de las tecnologías, y ahí vienen tus análisis y las imágenes que ustedes ya conocen, ¿no? Eso te ayuda a descartar, eso es lo que nos puede diferenciar, ¿no? Pedirás laboratorios, podrás por ahí a una ecografía o a un examen que tú creas pertinente para la patología a la que estás, o al grupo de patología que estás sospechando. Según los resultados, se encontrará ya probablemente un diagnóstico ya etiológico, ya sabes que esto parece que es una diverticulitis, o esto es una obstrucción, ¿no? Y ya tomarás las medidas del caso, ¿no? Y últimamente, a este arsenal de formas de diagnosticar o instrumentos para diagnosticar, se han agregado las famosas escalas de valoración, ¿no? Sus escalas de valorado, sus escalas de sí, sus famosas escalas que han ido apareciendo y que conforme avanzan más las investigaciones, se ha demostrado que estas escalas son de mucha utilidad. Yo recuerdo que cuando quise hacer uno de mis primeros trabajos de investigación, me acuerdo, aquí en la universidad, cuando era asistente, ¿no? Estaba en las sociedades científicas, no tan yo presenté un trabajito sobre la escala de Alvarado. Yo emocionado porque me pareció bonita esa escala, ¿no? De pensar. Yo recuerdo que un docente acá me dijo, ¿para qué vas a investigar eso? Eso, al final de cuentas, todo es la mano del cirujano, ¿no? Toca ya. Su escala de Alvarado no sirve. Y un poco me bajoneó, ¿no? Me dijo, ¿cómo es posible que eso no sirva si en todas las publicaciones a nivel mundial lo usan? Y acá en Perú seguimos pensando que la mano del cirujano es la mano de Dios, ¿no? Entonces, eso un poquito que me puso un sabor amargo de la boca, pero miren cómo avanzó el tiempo y es más el peso y la evidencia. Que tú vas todas las guías clínicas y vas a ver un montón de escalas y van a ver que es bien útil. En emergencia, lo que he tenido pláticas, sobre todo con docentes más jóvenes, que siempre preguntamos si el Alvarado, ¿no? Sacando todo el Alvarado, y van después haciendo el seguimiento y mira que sí había sido la apendicitis sobre el Alvarado. Y eso, o sea, sí hay evidencia, y eso no podemos negarlo. Tenemos que hacer uso de las escalas. Eso está basado en muchos estudios que le dan un peso. Entonces, ¿qué otros, digamos, instrumentos que tenemos para poder acercar los diagnósticos? Y como les voy a ir entre líneas punteadas, ¿no? Y el futuro que viene, la famosa inteligencia artificial, que ustedes segurísimo que la usan. Entonces, recontra seguro que la usan, ¿no? Pero úsenlo para el bien, no para el mal, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está generando en este par de años un montón de instrumentos para diagnosticar. O sea, es fabuloso lo que uno está mirando, ¿no? O sea, ve inteligencias que me ayudan a leer placas radiográficas, tomográficas, te dan el informe y todo lo demás, ¿no? O sea, imagínate, aquel que no sabía tanto de este tema puede tener acceso a esa información y tiene una forma más para poder acercarse al diagnóstico. Hay un montón de aplicativos como el Open Evidence, que uso bastante, por ejemplo, que te da información cercana en base a
simuladores quirúrgicos y en base a inteligencia artificial, ¿no? Hay en Estados Unidos un centro que ya empezó a hacer un piloto sobre eso para poder hacer mediante inteligencia artificial todo un modelo de capacitación para cirujanos, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene, ¿no? Lo que prácticamente ustedes lo van a vivir. Entonces, es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo poco a poco, pero también sabiendo diferenciar entre lo que me puede ser útil y lo que no. Y nunca perdiendo esa labor de abajo. Porque si ustedes tienen esa de abajo, no pueden decir no, se van a volver prácticamente dependientes de la tecnología. Y no, o sea, no estamos para eso. El ser humano, nosotros, creo yo, que hasta el momento tenemos todas las capacidades para poder acercarnos a los diagnósticos sin necesidad de tanta cosa. Entonces no perdamos ese primer eslabón, ese primer escalón del diagnóstico. ¿Y para qué necesitamos saber todo eso? Para tener acceso oportuno con un cirujano. Si le sabe qué, acá hay un dolor quirúrgico, revíselo y dirá, ok, hay que operar, ¿no? Si va a ser rápido, prontamente, resuelto un problema y lo resuelto a su manera. Ese es el idea. Hay un diagrama de causa y efecto de Ishikawa, donde este diagrama un poco nos habla de esto, ¿no? Que ante una superficie de dolor abdominal agudo, debemos inmediatamente hacer una buena historia, como primer paso, como visto, con un buen examen físico. Y inclusive ya hablan de esto que quizás para algunos les sonará sacrilegio, ¿no? Uso de analgésico, ¿cómo es posible? Y seguramente más de un doctor les habrá dicho, no, apendicitis no uses. Y te darán estás en la manito con una regla, si usas analgésico, ¿no? El paciente está dormido, tirado en la cama y esperando que venga el cirujano, ¿no? Sí, miren, ya hay demasiada evidencia, ya hay mucha información respecto al uso de analgésicos, hay muchos estudios que demuestran que el uso de analgésicos hecho de manera prudente, en las condiciones, no altera el diagnóstico de la quirúrgica. ¿Tanto tiempo? Si una dosis baja de analgésico, le calma la molestia y le tocas en la fecha y te apuesto que le vas a hacer saltar el dolor. O sea, eso sí es así, ¿ya? Lo que le quita es la sensación dolorosa del momento, ¿no? Y esto es importante porque ha pasado, y a mí me ha pasado, siendo residente inclusive, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana llegó una paciente referida de PAL, por ejemplo, como 8 horas, 9 horas cuando llegué. Dolorita, la viejita. Llegó, yo estaba solito ahí, hasta que ya, doctora, ha llegado a la paciente ya. Después de 3 horas, el cirujano operando, después creo que se durmió, y estaba la paciente. Yo estaba en el que más de lastimosamente hizo un show neurogénico en cara. ¿No? Vino el internet y se conectó, ¿no? Entonces se dan cuenta que no podemos nosotros evitar de dar cuando alguien está con mucho dolor. O sea, veamos el lado humano también y el lado fisiológico de eso, ¿ya? Entonces, el analgésico, dado su dosis adecuada, el momento adecuado, el momento en el que requiere cuando son dolores moderados, severos, nos ayuda bastante para estabilizar al paciente también. Obviamente que si sigue la duda, ya saben, usan imágenes, ecografías, tomografías, antes según lo que sospechen, según también el tipo de persona a la cual se están enfocando en evaluar. Y en todo momento es importante que ustedes valoren los sesgos. Hay sesgos, ¿no? Sesgos de confirmación, atribución y anclaje. Básicamente son la forma que tú esperas. Ustedes cuando hacen un diagnóstico, y claramente eso les va a pasar a todos les pasa. Tú ves a un paciente y dices, es apendicitis. Y dentro de ti dices, a ver, voy a buscar cosas que me confirmen que es apendicitis. Entonces estás cometiendo un sesgo, ¿no? Cuando tú prejuzgas, tú presupones lo que tienes. Y le tratas de buscar la quinta pata al gato, ¿no? Y apendicitis, no pego, ¿entiendes? Eso no es lo adecuado del diagnóstico. Y esto es importante que ustedes también aprendan a sacarse eso, ¿no? Aprendan a no poner etiquetas a los pacientes, ¿no? Vayan siempre con un libro en blanco y escuchen a detalle todo lo
tienes que aprender a limpiar tu mente de lo que piensas que se va haciendo. Que te llamó de la posta, ¿sabes qué? Hay una referencia, este paciente es una apendicitis, seguro una apendicitis. Tú dices apendicitis, lo llevas a SAR, una diarrea, ¿no? Te das cuenta, y te has gastado todo el recurso. ¿Por qué? Porque estabas anclado, no se puede llamar, diciendo esta apendicitis, ¿no? Entonces, es importante explicar los sesgos en esta etapa también, ¿ya? ¿Para qué? Para poder llevar una consulta quirúrgica pronta, en el momento adecuado, con un médico con experiencia adecuada, capacitado y obviamente que se disponible, ¿no? Todo para evitar un diagnóstico erróneo. Finalmente es el que toma la decisión de operar, porque es el especialista. Ya saben esto, que la anamnesis parta por los antecedentes, ustedes ya, por demás hablaremos de esto, ustedes ya lo saben. Y acá hay unas preguntas de alto rendimiento que a mí en lo personal me han salido mucho en la vida de cirujano y en general como médico después de cirugía, ¿no? Cuando viene un pacientito, siempre fíjense la edad que tiene. A más edad, más riesgo. Lo verás al viejito ahí aparentemente tranquilo, pero son los que más rápido se descompensan. Entonces son los más peligrosos. A más edad, más riesgo. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿El dolor o el vómito? Siempre es la típica, ¿no? Viene con dolor, será una colecistitis, pero no, que estaba vomitando. ¿Cómo que estaba vomitando? ¿Qué había comido? ¿Qué hizo diarrea? Y ahí empieza a tocar toda la medicina, ¿no? Entonces, generalmente los adultos clínicos generalmente comienzan con dolor, generalmente. Antes de todo, con dolor, sí, generalmente, ¿no? Entonces, si te dice primero dolor, míralo con cuidado, no va a ser que sea una orden quirúrgica. ¿Cuánto tiempo ha tenido el dolor? Si son dolores así bruscos, rápidos, menos de 2 días, eso se puede comportar como dolores quirúrgicos. Si ha tenido alguna cirugía, te levantas, cirugía, mente, no estará por una obstrucción por el dolor que ha rotado, ¿no? Eso tienes que tener siempre presente, ¿no? Si el dolor es constante o es intermitente. Si es un dolor constante, por ejemplo en las isquemias intestinales, así, el dolor, le paran, isquemia intestinal, dolorosísimo. ¿Ha tenido eso antes? Si no lo ha tenido, ahí sí, ten cuidado. Esa sí puede ser realmente un dolor quirúrgico, ¿no? ¿Tiene historia de cáncer o diverticulosis, pancreatitis, renal o cálculos biliares? Eso sugeriría más bien la gravedad del cuadro. Si ha tenido algún tema de inmunodepresión como el HIV, nos puede hablar de otras infecciones ocultas que pueden estar explicando si no doloroso no será un tratamiento quirúrgico, ¿no? O puede haber una pancreatitis por la sobrecarga de medicamentos. Pacientes alcohólicos pueden hacer pancreatitis, hepatitis, cirrosis. No siempre son quirúrgicos, obviamente, pero te engañan, ¿no? Te engañan. Viene con dolor, ¿no? Es una pancreatitis, se puede dar, ¿no? Cuadro médico. Bueno, yo sé que esto es un tanto feo, pero estás embarazada, le tienes que preguntar a la señorita, no, yo nunca en mi vida, ¿no? Y después, positivo, ¿no? Pasa, me ha pasado a mí, alguna vez, ahora una paciente, no 21, pero no descartado todo, llega a la emergencia, atención del parto, ¿no? Atención del parto, imagínate. Están tomando esteroides, los esteroides, como los esteroides, ¿no? Entonces ya prolongadas pueden presentar cuadros. Este es un dato importante también que no debe dejar de considerar. El paciente con algún tipo de tratamiento con los lúpicos es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces ellos pueden venir así aparentemente tranquilos, con 2 o 3 días de dolor, abres peritoneal. ¿Qué pasó acá? El corticoide no deprimió su sistema y la respuesta inflamatoria no es normal. El dolor migró desde el centro al cuadrante inferior. Bueno, es la típica migración que ya la conocen, siempre es bueno saber eso. Y si es un paciente con una cardiopatía que le duele el abdomen hasta que demuestre lo contrario, no dejen de pensar que puede ser isquemia mesentérica o una aneurisma. Hace una semana más o menos, vino un paciente con dolor abdominal de una semana y dice que ya le dolía el pecho. Vino a emergencia por dolor del pecho. Vino todavía, dije, no, te dolor del pecho. No. Por favor, hay la medicina, puedo hacer otra cosa. Soy hipertenso, pero ¿desde cuándo? No me acuerdo, doctor, también. No, también. Tomar, no vaya a medicina. Pero una vez, mejor su tarjetita, mejor no sé, yo creo que ya vi y yo una cosa. Gracias, le digo, no, su tarjetita.
bueno recordar que generalmente cuando tienes abdominales quirúrgicos, los pacientes no tienen ganas de comer. Esta es una cosa que en gran parte se presenta, ¿ya? Anorexia. A continuación, si después puede pedir náuseas, vómitos y trastornos intestinales, por ejemplo, por los cuadros inflamatorios puede haber hígdos, ¿no? Obstrucciones inclusive, entonces no pueden haber posiciones generalmente, ¿no? O algunos, cuando son cuadros ya más significativos, hacen diarrea, ¿no? Vas a ver el paciente obstruido viene a los 3 días, mira, estás haciendo caquita, vamos a ver si se destruyó, todos felices y contentos, bravo. A ver qué es lo que he hecho. Como despeño color, azar la operación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los trastornos intestinales. Y la fiebre, ustedes ya saben que es un síntoma importante de la sepsis. Su examen físico abdominal, recuerden, inspección, auscultación, percusión y palpación. Olvídense de las manos antes del cirujano, ya, opera. Olvídate de eso, ¿no? Así no es nada. Si quieren aprender de verdad de lo que es cirugía, aprendan a tener los pasos adecuados, es lo mejor. Siempre, no se olviden, yo siempre lo que he notado conmigo, les paro sacando la mano, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? Primero escucha, primero mira, les digo, ¿no? Tienen que mirar, levantar el abdomen, ¿no? Y el abdomen, como les digo, no acaba en la zona inguinal. ¿Dónde acaba? A ver, ¿quién ha notado conmigo? Ah, el mío. Siempre les digo, ¿dónde acaba el examen de la zona inguinal? Acá abajo, en la zona escrotal, ahí abajo, acá. Cuando vas a revisar el abdomen, la revisas abajo. ¿Por qué? Porque hay un montón de diagnósticos diferenciales acá abajo. Que si tú no los descubres, puedes pensar que es un abdomen quirúrgico cuando tienes problemas escrotales, que estás ahí. Tiene una hernia crural, inguinal, tiene un problema de las articulaciones testiculares, y eso hay problemas que lo confunden con la apendicitis. Entonces, tu abdomen acaba debajo de la zona inguinal. Ese debe ser un correcto examen de abdomen. Nunca debe faltar un estetoscopio en mano. Siempre digo, ¿tienes estetoscopio? Todos, ay, no traje, estoy un poquito, ay, ese es mal, no llego, eso ya es para los chingos, ¿no? Y al final, es importante, porque esos ruiditos intraéreos, aumentados, disminuidos, lentes, de lucha, no todos tenemos. Así es. Usa tus falanges, como siempre lo bromeamos, ¿no? A ver qué tal tantos milloncitos le decimos, no son durar, sus milloncitos, ¿cómo están, no? Que no tenemos dedos, conforme avanza vamos cortando los dedos, ¿no? Pero los dedos son para revisar, para tocar, para palpar, para sentir. Usen eso. Muchas veces vas a encontrar diagnósticos de neumo, pero los neumos solo tocar en un lugar y escuchar sonoridad. Y esto no debe ser acá, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Y como digo, mejor es meter la mano a meter la pata, ¿no? Apenas la palpar. Miren, si hacen todo esto muy bien organizado, muy bien hecho, quiero ver que no van a estar ni ecografía ni examen de laboratorio. En muchos casos, con eso ya tienen tu diagnóstico. En verdad, lo digo, yo he practicado eso un montón de veces. Así que vienen con un día así con ecografías por acá, ecografías por allá. Cuando era solamente venir, tocar y palpar y preguntar, ya, fuera, ¿no? ¿Para qué tanto gastas? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, esta parte es importante que la sepan hacer. Tiene usted, como algunas veces pasa, ¿no? Los colegas de periferia, que lo primero que hacen es ecografía, ni siquiera lo ven. Y eso no está bien. Ahora, esto para ustedes es sinónimo igual de decir, este paciente hay que mandarlo a un cirujano. Signos periodonales. Y esto lo tienen que aprender muy bien ustedes. Saber cuándo un paciente está contrayendo el abdomen voluntariamente. Si tú tocas al paciente, pregúntale, distráelo, háblale. Yo siempre les voy preguntando, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Y tú tocando también. Se relaja su visión, ya no es algo que toca, piensa, está apuntando. Entonces lo distraes. Y ahí te das cuenta realmente una conmoción voluntaria. Es un signo de peritonitis. El dolor a la descompresión, ¿no? Ahí viene la famosa mano santa del cirujano, tocan, operan, ¿no? Esa sensación es algo que tienes que aprender también, ¿no? Ingresar y soltar y ver la reacción del paciente. Cuando sueltas a la descompresión, es una cara de dolor. La percusión dolorosa, obviamente. Usa sus milloncitos, duele. ¿Por qué te duele acá? O sea, como solo percutir está doliendo, eso es raro, ¿no? Entonces, tres cosas bien clásicas que te van a ayudar a diagnosticar la peritonitis, ¿no? Aparte de la infección abdominal,
estudios, los distintos protocolos, ya nos hablan de que es factible, ¿no? Pero ha tenido que pasar mucha agua debajo del río para llegar a este punto, ¿no? Pero aún así, nada por vía oral es un dato o es una indicación muy importante para poder definir un cuadro quirúrgico. Lo primero es administrar reanimación, básicamente con líquidos, ¿no? Lo que tienen a mano son los cristales. Voy a hablar en un contexto de abdomen agudo inflamatorio, porque hay también un contexto de abdomen agudo traumático, que seguramente ya deben haber visto en algunas presentaciones, ¿no? Traumático, accidentes, heridas, perforaciones, amallados, acuchillados, todo lo que lo que tú quieras. Pero esos son traumáticos. Este es inflamatorio, ¿ya? En el inflamatorio, entonces, tienes que darle una buena vía primero, una vía gruesa siempre, 18 ideales adultos, ¿ya? 18, 16 inclusive. Donde vas a poner una vía y si tienes signos de deshidratación, reanímalo. Si necesita oxígeno, pones oxígeno. Inclusive si tienes acceso a algún inotópico o vasotópico, coloca. Lo cual va a ser difícil que lo hagas en la primera línea. Quedan un año en eso, que tiene una unidad de mínimo de uso, ¿no? Fíjense, después de colocar tu vía, que tienes que ver, aliviar la angustia. Es decir, evalúa el dolor del paciente. Si es un dolor demasiado alto, no lo vas a dejar gritando ahí, ¿no? Yo que le sugiero, ya has identificado, has hecho una evaluación, porque no te van a tomar eso unas horas, ¿no? Serán unos minutitos que tengas tu diagnóstico, ¿sabes qué hay que referir? Le comentas al cirujano, ¿sabe qué? Este paciente tiene una enfermedad tanto, bueno, vamos a buscar antecedentes de esto, he encontrado esto. Me parece que está bien clínico, se lo voy a referir. Pero está con mucho dolor, ¿no? Voy a colocarle un analgésico, le vas a avisar, ¿no? Con coordinación previa, le puedes iniciar, ¿ya? Eso no debería ser así, pero estamos en el Perú. Entonces, así va a ser acá hasta que se rompan algunos esquemas en la cabeza de muchos cirujanos, pero si es necesario, está muy ágil el paciente que pone algo para un analgésico. Miren, los estudios muestran que cuando hay un dolor quirúrgico, si yo inicio el tratamiento antibiótico una hora antes, logras bajar bastante el riesgo de realizar sepsis. Entonces, sí es indicado que le puedan dar ante una alta sospecha de antibiótico un antibiótico, ¿no? Y obviamente tienes que establecer inmediatamente la referencia a dónde lo vas a enviar ese paciente, ¿no? Si sospechas de un cuadro de insuficiencia intestinal o algo complicado, o de esofagita nasogástrica, y inclusive su sonda Foley para hacer monitoreo, como ustedes ya también han aprendido. Y no demoren tanto explicarle al paciente, digan lo necesario, que les entienda con términos básicos y refilan. Y eso nos lleva a otro territorio dentro del otro tema grande, ¿no? Que este es el de la sepsis intraabdominal. Entonces, una de las principales causas de dolor de abdomen agudo quirúrgico son las sepsis intraabdominales, es decir, las infecciones intraabdominales, ¿no? Estos son cuadros sépticos que son secundarios a una infección intraabdominal, obviamente, que se van a empezar a manifestar por disfunciones orgánicas, por eso sepsis, ¿no? Y que obviamente son potencialmente mortales. Entonces, aquí es cuando tú vas a hacer uso de tu famosa escalita de sofá. No es que te vas a tirar en el sofá a dormir, ¿no? Vas a usar tu famosa sofa, que les digo, ¿no? Entonces tienes que siempre tener a la mano su Q-sofa, ¿no? El medio rápido. Lo que tú lo vas a ver en internet, que es el consultor de la calle, ¿no? El Q-sofa, ¿no? Taquimia mayor de 22. Si ves que hay hipotensión, insuficiencia histórica, está a menos de 100, vas a sacar, ¿no? O ves que está con la alteración del estado de conciencia. Basta que necesitas 2 de 3. Mándalo al hospital, siéntalo y trata de completar todo el esquema de software que ustedes conocen, ¿no? Con todas las partes respiratorias, la coagulación, hígado. Esto va a ser difícil que lo hagas en la atención primaria, pero vamos a tener todo eso. Pero con que tengas el software, ya te acerca bastante a un posible diagnóstico y me lo guías al hospital. Para que el hospital le complemen todo lo necesario para definir o no si es una sepsis. Y eso ustedes ya lo saben. Y hay un grupo de estos cuadros sépticos que van a ir al shock séptico, ¿no? Sobre todo aquellos de que, a pesar de que tú le estás colocando líquidos, o sea, no, su problema no es la hipovolemia, ¿no?
pero su presión sigue cayendo. ¿Pero por qué le sigue cayendo? Van a tener que usar vasopresores, primera condición. Su vaga de tomas, lactato sérico alterado, elevado, segunda condición. Y a pesar de la adecuada utilización con líquidos, sigue con hipotensión, sigue con hipotensión, sigue con hipotensión. Entonces, le duele la dor. Está con todo esto, es un probable shock septo. Está chocando el paciente y tiene necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Ahora, la infección intraabdominal pueden ser infecciones intraabdominales, obviamente en la cavidad abdominal, que pueden estar limitadas o localizadas, es lo que se conoce como localizado, dentro de un órgano, dentro de su estructura, dentro de su órgano. O pueden estar empezando a extenderse a los más espacios que para nosotros son estériles. Ya saben, la cavidad peritoneal y distintas zonas estructuras alrededor, ¿no? Y aquí estamos frente a la peritonitis, a los abscesos y pues a lo que conocemos como los pulmones o blastomas. Chicos, las infecciones del abdomen intraabdominales es una de las cosas más comunes. Realmente creo que junto con los problemas pulmonares es la segunda cosa más común que puede generar los problemas sépticos que puede llevarnos a la coma. Bueno, es la importante presentar. Ahora, cuando yo sospecho de un cuadro de infección intraabdominal, yo tengo que tener estas cuatro cosas, que son las cuatro piedras fundamentales, es como se dice, la piedra angular, ¿no? Es una construcción de piedritas, como verán ustedes. Si yo saco esa piedra, se desmorona todo. Entonces, estas cuatro cositas son las más importantes dentro del diagnóstico y el manejo de las infecciones intraabdominales. Quería hacer una notita acá nomás, que me voy a importar. El término abdomen agudo séptico no está realmente definido formalmente en la literatura, ¿ya? Entonces, sí como que hay que hacer una confusión, ¿ya? Solo para hacer la aclaración, que no es algo formal. Realmente debe ser un cuadro de sepsis abdominal, que debe estar tratado como lo vamos a hacer ahora. Y el diagnóstico temprano, solamente diremos, como ustedes ya saben, el signo de dolor, como la principal piedra angular, y otros signos asociados. Y a eso, obviamente, si empieza a haber signos de falla, entonces estamos en un shock séptico, ¿no? Es el diagnóstico hecho. Puedes apoyarte en algunas, bueno, de todos los laboratorios que quieran, pero hay dos que son importantes siempre, ¿no? La PCR y la localización. Se han encontrado durante el tiempo y los demás estudios que se ven en las diversas guías, como la sepsis 3, por ejemplo, que dicen claramente que es su importancia, ¿no? Como en el laboratorio nos indican inflamación, ¿no? La procalcitonina, sobre todo, nos sirve para diferenciar si la infección inclusive es bacteriana o fúngica, ¿no? Inclusive a ver la respuesta de tratamiento, le doy un antibiótico, veo cómo va en el tiempo comportándose para ver cómo funciona. Entonces son dos biomarcadores muy importantes frente a un cuadro de sepsis intraabdominal. Obviamente las ecografías y tomografías y los análisis que además voy a hablar acá, que ustedes la saben, son útiles también. Y todo esto debe ser enlazado en distintos algoritmos clínicos que ya, como ustedes han visto en las distintas guías, se han incorporado. Ahora, si yo ya tengo mi diagnóstico, ya pienso que este es un cuadro abdominal, intraabdominal, séptico, que ya está haciendo quizás una falla orgánica por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Y este principio no se ha alterado. Este principio sigue siendo de la época de Koch y todavía de más antes. ¿Qué dice la ley, no? Ante el absceso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que drenar, ¿no es cierto? Si algo que está pudriendo, lo tengo que sacar, ¿no es cierto? Ese concepto no ha cambiado, solo le hemos dado un nuevo nombre: control de la fuente de infección. ¿No? Es eso al final. Entonces son todas las medidas que ya nosotros podemos establecer como cirujanos, como médicos, para tratar de controlar el foco infeccioso y restaurar esa zona afectada a su funcionamiento normal, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de controlar, nosotros tenemos que considerar cuatro test importantes, ¿no? Cuatro test. La primera es el primer tiempo. Si yo tengo una hora de retraso de tratamiento, eso va a afectar negativamente la mortalidad. Es decir, que cada hora que tú pierdas hace que aumente la mortalidad. Es
intervenir, vas a operar, vas a abrir un abdomen, vas a drenar, lo que vayas a hacer, tienes que procurar remover la totalidad de la fuente infecciosa o el tejido dañado, ¿no? Si te está poniendo un apéndice, saca el delito, no dejes nada, es lo ideal. No siempre va a pasar eso. Ya hemos visto que hay situaciones que se hace imposible hacer eso, pero haz lo mejor que puedes para poder la gente, o en todo caso, todo lo y usar una técnica correcta. Hay distintas técnicas quirúrgicas que ya cuando sean cirujanos van a dominar bastante, pero créanme que cada forma de operar tiene su indicación. No a todos lo que es una laparoscopía, no a todos lo que es una laparotomía, no a todos les voy a dejar una ostomía, no a todos les voy a hacer un absceso, un drenaje de absceso. Cada patología, cada condición tiene su indicación precisa y tiene que saber hacerlo. Ya, ok, voy a hacer mi ostomía, ya, ya está bonito, ¿no? Tienes que saber hacer en qué plano la haces, cuándo vas a dejar un muñoncito, cuándo tienes que dejar de meso, qué porción de tu intestino es la más adecuada para hacer una ostomía, en qué zona te coloca la ostomía. Todos los detalles técnicos que crean. Si la haces mal, un pasito, todo se desmorona. Y ahí vienen las complicaciones postoperatorias. Y ahí vienen, ¿no? Es que has fallado también. Entonces es importantísimo saber como cirujano qué hacer y hacerlo bien. Y si es necesario volver a entrarle, hay que entrar a hacer un control quirúrgico posterior. Ya, sobre todo, si ves que tu paciente sigue con una infección en curso, existen distintos problemas cuando hacemos este tipo de técnicas de control infeccioso, distintas cosas, ¿no? Bueno, aquí les presento algunos de los tipos principales de control de infección, ¿no? Estamos con los desfibramientos, con las retiras, ¿no? El órgano o tejidos dañados, ¿no? Extracción de dispositivos infectados, por ejemplo, pasa que hay pacientes que vienen con problemas de mallas. ¿Qué pasó? ¿Lo sientes? Ya les escribí ya. ¿Me escribiste? Sí. Ya, bueno, ya lo veré. ¿Qué voy a decir? No voy a decir nada. Ese es lo que dio la malla infectada, porque a veces la malla se infecta, ¿no? Toda la malla, ¿no? Drenaje de cavidades suculentas, ¿no? Un absceso, un abdominal, hay que dar a la menos abdominal y lavar bonito, ¿no? Y descompresión de la cavidad abdominal. Esto de la descompresión es un gran problema. Muchas veces los trabajadores quirúrgicos llegan a ser el famoso síndrome compartimental interno. Llegas a operar al paciente sin mal estado, haces maravillas, y a ver, cierra el abdomen. No cierra. ¿Verdad que no cierra? Yo tenía un paciente programado, inclusive, que tenía una hernia ahí, que estaba de la poder. Y a ver, le reparé toda la izquierda, a ver, no se podía, estaban todas las asas desmonizadas. Entonces, llegar a descomprimir el abdomen para que todo llegue a su lugar es difícil. Y hay casos como los abdomenes quirúrgicos de tipo séptico abdominal que nos llevan a ese territorio. Ahora, si yo no hago un control adecuado de estos focos, lamentablemente cuando dice la mortalidad aumenta en el tiempo. Antes inclusive de abajo, de la cavidad, ¿no? Peritonitis, ahora se ha demostrado que como te hagas una buena limpieza de aspiración, es equivalente, ¿no? Como esa ley ha sido ya también modificada. Pero aún así, los cirujanos seguimos lavando. A veces que están toda la salimos mojados. Pero sí se puede hacer eso, ya se está adecuadamente la aspiración. Ahora, entre volver a operar programadamente o hacerlo según la necesidad, ese segundo tiempo que veía en la cuarta tesis, la evidencia muestra que es igual que tú lo ingreses programado o alemán. Pero ¿qué te sale más costo-beneficio en la alemán? Por ese lado, como que alemán gana un poco. Ahora el concepto de abdomen abierto que viene arrastrado de lo que es cirugía de control de daños. Un poquito para hacer la conexión, ¿no? Cuando había accidentes o traumatismos abdominales, nosotros generalmente entramos a controlar el daño nada más. Es decir,
Entramos. Está sangrando, hemostasis, chao. Que ¿cómo se llama? Se perfora el intestino por un proyectil, sacas la bala, cierras el intestino, ostomía, chao. Eso es el control de la IES, ¿no? Es entrar, lo que está dañado, ya que tiene su apéndice, olvídate de su apéndice, que tiene su vesícula, olvídate de su vesícula, él está dando por un control de daños. Ves el daño, lo solucionas y cierras, y nos vamos. ¿No? Sino que este concepto de cirugía de control de daños trajo además otro concepto, que es dejar los abdomenes abiertos. Es que a veces tanto el daño, como les comentaba, tanta inflamación de estos tipos de cuadros, en la que no puedes siquiera cerrar el abdomen. Entonces, ¿qué haces? Dejamos el abdomen abierto. La famosa bolsa de Bogotá. ¿Han escuchado ustedes la bolsa de Bogotá? ¿No? Se cosías una bolsita ahí y dejas. Y después de unos días, volver a entrar a operar y volver a lavar, ¿no? Entonces, el abdomen abierto, por años, ha sido un concepto que con los cirujanos hemos manejado bastante, manejamos la mayoría, ¿no? Pero cada vez este concepto se está transformando a una medida distinta. Es que el abdomen abierto genera problemas. Y los problemas son que como está abierto, va a perder líquidos electrolíticos, todos los electrolíticos. El abdomen se inflama y se bloquea, se congela. Tú no puedes ni siquiera distinguir qué es tu intestino, tu pectoral, ves una masa blanca, ¿no? Así, lo que han visto la señora Anastasia, creo que la han visto que padre cáncer, tenía fallecido ya en cirugía, en el 500, una señora que está con fístulas, por drenes, entonces se han pasado a visitar. Ese abdomen estaba congelado. Estaba congelado. Pero tú no veías dónde. Veías un huequito de la fístula, pero ¿de dónde sale esa fístula? No sabes. Es difícil. Y podías intentar revisar eso, podías dañar algún músculo. Esa paciente ha hecho fístulas intestinales. La buena abierta. Ha perdido inclusive, bueno, no tanto, pero los pacientes, como les comenté, ya no pueden ni siquiera regresar a los intestinos de su lugar. Pierden el domicilio, ¿no? Y con el tiempo, si es que sana, llega a hernias grandes, ¿no? Y obviamente no sus complicaciones. Entonces, el abdomen abierto tiene muchas complicaciones. Y muchas de ellas potencialmente peligrosas. La señora ha fallecido, ha luchado varios meses con visión, con fístula abierta, abdomen abierto, con todo eso. Pero es me parece que tiene unas heces intraabdominal por la fístula. Ya se la digo. Entonces, lo ideal en estos tiempos es ya no dejar los abdomenes abiertos, lo posible. Y si se va a dejar, hay una nueva técnica, que es la terapia de presión negativa, que en los últimos 5 años han tenido bastante empuje a nivel mundial. ¿Saben qué es la presión negativa? La terapia de presión negativa. ¿Han escuchado? ¿Alguien sabe? También la usan, creo que también la usan para las quemaduras, ¿no? Para todo. Yo uso bastante. Yo, al menos los que me conocen también, yo he especializado en manejo de heridas complejas, esas cosas, ¿no? Yo uso. Tengo mi banco. Con mi banco. La verdad que hace maravillas el banco. Yo no necesito que uno use la ciega, la tota, la cantidad, nada. Le aplico al banco, en un mes le dejo la recuperarita. Cosa que yo he tomado como 6 meses haciendo la unidad. O sea, si aplicas bien las tecnologías, haces maravillas. Pero hay que saber cuándo. La técnica de presión negativa básicamente es conectar una válvula de presión negativa, ¿ya? Que aspira, así como la que tienen sus peceras ustedes, ¿no? Para poner aire, pero al revés, ¿no? Se aspira. ¿Y qué hace al aspirar? Le colocas esponjas, obviamente que protegen los intestinos, le colocas un tubo conectado a una válvula especial, una bomba especial, ¿no? Que va a tener una presión negativa, obviamente, y va a arrastrar los líquidos de la herida. ¿Y por qué es importante eso? Porque al arrastrar los líquidos tú también vas a barrer, digamos así, con las bacterias que han colonizado la presión. Vas a quitar el exceso de exudado que tienes de herida. Por lo tanto, eso va a estimular la nueva vascularización y también con el tiempo hasta la epitelización, ¿no? Entonces, los beneficios de esta terapia se han extendido a todo tipo de lesiones y una de ellas es para manejo de abdomenes abiertos, ¿ya?
Y las guías recomiendan que cada vez que tenga la necesidad de dejar la vena abierto, que sea con una terapia de presión negativa. Y mucho mejor todavía si viene con destilación de líquidos. Tanto avanzada tecnología que inclusive tú le puedes con un tubito agregar una solución que si quieres, y vas como que lavando. Ingresa y sale. Ingresa y sale. Imagínense, o sea, una limpieza constante, ¿no? Y eso funciona. Y logramos, de esa forma, cerrar los abdominales y evitar todas las complicaciones que vienen más arriba, ¿no? Entonces, ya saben, la idea es no dejarlos abiertos. Y si lo dejas, dejarlos con calma. Y tratar de cerrarlo lo antes posible, ¿no? Se ha encontrado que dentro de los 7 días las complicaciones son menores. Ahora, vamos a ver. El concepto del abdomen agudo. Vamos a pasar a la parte de antibiótico-terapia, ¿ya? Otra de las partes importantes del estudio fundamental es no solo el diagnóstico temprano, no solo el control de fuentes, que hemos visto que es quirúrgico lentamente, también está de lo que es la antibiótico-terapia. Y en ese tema no voy a detenerme mucho porque ustedes ya han visto temas de medicina interna, un montón de cosas, han visto full antibióticos, ¿no? Sino puntualizar algunas cositas, ¿no? Obviamente que no se ha perdido que el uso racional de los antibióticos nos debe llevar a no usar excesivamente, ¿no? Ni dar a todos los antibióticos. Eso es lo racional, ¿no? Saber quiénes sí y en qué momento. Esa es la parte que tienen que reconocer siempre. Ante la sospecha de sepsis, inicia empírico temprano. Ya hemos visto que dentro de la hora de tratamiento, la mortalidad baja bastante. Cuando tenemos infecciones intraabdominales que no son complicadas, ya hemos definido cuáles son las complicadas, son aquellas que ya han salido hacia la cavidad abdominal, ¿no? En las que son localizaditas, a eso nos referimos, que no han salido hacia afuera, basta con una dosis única y eso tiene tanto valor como que le coloques varias dosis. Por eso que la importancia de que lo diagnostiques temprano, le das tu dosis única, lo pegas, ya no lo tienes que ver. Y ya existe un uso racional de la y bueno, obviamente tiene que haber un control de la fuente. Es decir, si tienes algo que está infectado adentro, lo tienes que limpiar. Si no apenas hemonoso para afuera. Una dosis de antibiótico y se acabó. Nada más, ¿no? Y si presenta evidencia de que hay un cuadro infeccioso todavía en continuidad, en ese caso se tiene que valorar si lo suspendes o lo continúas según criterios clínicos y laboratoriales, ¿no? Criterios clínicos ustedes los conocen, ¿no? Anatómica. Y si pide laboratoriales, por ejemplo, ya les decía la PESA, que son dos marcadores inflamatorios que se asocian mucho en la evolución de un cuadro séptico, ¿no? Los leucocitos del hemograma ayudan, claro que sí, pero recuerda que son inespecíficos también, ¿no? Porque puede estar debajo de un cuadro inflamatorio, cuando le duele simplemente, no necesariamente significa ser infectados, ¿no? O que no se repita la infección. Entonces ustedes tienen que aprender a manejar siempre varias cosas, como una patita en una mesa, tiene varias patitas, entonces cada patita te va a dar la certeza de que algo está yendo bien. Si te quieres hacer una sola cosa, no sirve. Entonces eso. Y si tienes antibióticos más de 7 días, valora si requiere quizás hacer un nuevo procedimiento quirúrgico. Por un tiempo se había tenido olvidado el cultivo. Es más, hasta decía, ¿no? ¿Para qué le cultivamos y le gustaría que espíritu? No, la nueva guía de sepsis bueno, está alternativa. Sigue subrayando la necesidad de hacer un cultivo antes de iniciar un antibiótico. Es lo ideal. Pero en la forma más práctica del Perú no vamos a tener un cultivo. En tu centro no vas a tener un cultivo. Así que lo empírico todavía sigue siendo para nosotros.
pero si tiene la posibilidad, tomar el cultivo antes, ¿no? Y sobre todo, sospecha de gérmenes resistentes. Y a los que son resistentes, a eso sí, haz todo lo posible para cultivarlos. ¿Y cuándo yo sospecho de que hay un germen resistente de esta infección? Cuando el paciente está en un entorno hospitalario. Paciente que está días en emergencia. Ese paciente está infectándose. Puede ser que sea un germen resistente. Pacientes que usan corticosteroides o pacientes inmunodeprimidos. Ya les dije cómo funciona ese tema. En ellos, sus defensas están más bajas de lo normal y hasta los simples hongos se convierten en terribles enemigos. Pacientes que han recibido un trasplante de la se comportan casi como los inmunodeprimidos. Su sistema de defensa es bajo. Enfermedades pulmonares o hepáticas. Se han demostrado que estas enfermedades de larga data también albergan una infinidad de gérmenes que pueden generar, digamos, albergue camina gérmenes resistentes, ¿no? Y aquellos que no usan muchos antibióticos previamente tienen amplia posibilidad de ser resistentes. Todos estos grupos tienen que procurar ser disruptivos porque son potencialmente producidos por gérmenes resistentes a antibióticos. La presencia de cándida, esto es un mal pronóstico. Si tienes un pacientito que ves que en los exámenes de Gram encuentran levaduras, en mal estado, una doble quirúrgico o una doble abdominal, piensa que está yendo mal. No es normal encontrar una cándida, no es normal. Entonces, si se encuentra, tienes que inmediatamente intercontar un infectólogo o iniciar un tratamiento antiinfeccioso, ¿no? Bueno, datos sobre qué edad y cada patología ya les un libro, ¿no? Pero hay unas cositas que quería que ustedes tengan claras sobre los antibióticos. La estabilización del paciente en la placita de esa piedra angular que hemos comentado, el manejo de las especialistas pulmonares. Entonces, la reanimación básicamente es la crioterapia, ¿no? Es la estabilización del paciente. Y todo paciente al cual tú le das una buena crioterapia y que empiece a hipotensar, está hablando de un paciente que está teniendo un problema de perfusión, ¿no? No está llegando una adecuada cantidad de líquidos, nutrientes, de oxígeno a los tejidos más distantes, ¿no? Y ahí hay mucho cuidado, estamos frente mucho, ¿no? En ese caso ya es indicativo, como ustedes han visto, de valorar el uso de vasopresoras. Entonces, la piedra es aquí, crioterapia. No funciona, vasopresoras. Eso sí, lo conocen bastante bien. La noradrenalina, por excelencia, es el principal vasopresor que podemos emplear. Ya les comentaba sobre la necesidad de iniciar rápida crioterapia. Los esteroides dentro de las primeras 3 horas tienen un gran beneficio. Los protocolos de sepsis 3, que ustedes han visto también, hablan sobre que tenemos que tener una serie de acciones para vigilar que se tenga un buen control de lo que es el medio interno, ¿no? Y dentro de las primeras 3 horas, estos protocolos dicen que tenemos que hacer cultivos de sangre, sí o sí, antes de iniciar antibióticos. Tomarle una guita y medir el lactato, ¿no? Y iniciar de frente con antibióticos de amplio espectro. Y a las 6 horas ya se tuvo que agregar después el volumen de líquido de los pacientes. Y si a pesar de que se ha repuesto y hay un shock, ya tienes que iniciar los vasopresores y volver a tomar el lactato. Porque se ha encontrado que ese lactato que va ascendiendo más de 2 es un lactato que a mí me permite predecir la necesidad de tener que intervenir o reintervenir en un paciente de sala para tratar de buscar o de drenar un foco infeccioso, etc. Entonces, el lactato también se nos ha convertido en otra herramienta importante para definir muchos de los diagnósticos quirúrgicos. Ya saben, el lactato mayor de 2 está elevado
cuando el vasopresor falla, tengan que tener un corticoide, ¿no? Y ahora voy a dar una pequeña miscelánea de patologías, ¿ya? Solamente las más importantes. Por ello es un libro grande de patologías que no pretendo revisar en esta tarde, pero al menos de lo más frecuente un poquito repasar algunos conceptos, sobre todo del tratamiento. Porque el diagnóstico y demás ustedes ya lo saben, ya están en cirugía 3, ustedes ya no necesitan tanta cosa a veces. Cuando tengas una apendicitis aguda, siempre define apendicitis aguda, complicada y no complicada. La pregunta es, ¿qué la hace complicada? ¿Qué no es no complicada? ¿Quién me puede decir? Ya de toda la perorata que he dado ya debe tener una idea, ¿no? ¿Cuándo es complicada y cuándo no es complicada? El tiempo, no sé, El tiempo, ya, ¿vale? Es un concepto que se sigue usando todavía. ¿Alguien tiene otra idea? Si solamente hay inflamación o ya hay una perforación. Si hay inflamación o perforación. Ya, entonces ya tú estás saliendo de la pared del órgano comprometido, del apéndice, ¿no? Hacia afuera. Claro. El daño es extendido. Ya, ¿vale? Ese es un dato también importante. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Recuerdan que les dije al inicio cuando era complicado, no complicado? Y el tema que les trae aquí. Sepsis. Actualmente, les digo actualmente, porque anteriormente, antiguamente, ¿no? El concepto era el tiempo, ¿no? O sea, 18 horas, 16 horas, ya está complicado, en serio, ¿no? Un día no está complicado, ¿no? ¿Entienden? Pero vas a encontrar pacientes que en horas están complicados, sobre todo los ancianitos o los más jovencitos. 8 de horitas, ¿sabes? Peritonitis. ¿Qué ha pasado? ¿Mi tiempo? ¿Dónde quedó mi tiempo? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, ahora tú dirás que patología, ¿no? Mira, la patología dice, no, está haciendo un apéndice, una clinada, pero tienes que haber sacado pacientes de estudio patológico recién en retrospectiva, saber si era complicado o no complicado. No me sirve tampoco eso, ¿no? ¿Qué nos sirve? La sepsis. Entonces, un tips, digámoslo así, para saber que es complicado o no es complicado, es que esté haciendo 4 sepsis. ¿Ya? No importa el tiempo. ¿Ya? Si está haciendo 4 sepsis, si tu sofa está alterado, cuidado, ese puede ser complicado, ¿no? Entonces, apendicitis complicadas, básicamente, son aquellas que han salido del apéndice, ¿no? Ha salido una infección afuera. Está haciendo peritonitis probablemente, taquicardia, fiebre, ¿no? Entonces, pacientes tienen un manejo un tanto distinto al no complicado. La apéndice no complicada, en estos tiempos, en todo el mundo se opera laparoscópicamente y es algo estándar, prácticamente, para operación civil. Pero no necesariamente vas a trazar tu tratamiento con la laparoscopía. La dieta tiene similitud de resultados, así que no hay tampoco ningún problema. Sino que la laparoscopía obviamente nos da dos ventajas, ustedes ya lo conocen, ¿no? Menos tiempo de hospitalización, menos cicatrices, lo puedes más rápido. Obviamente que sí. Pero tanto una como la otra te resuelve el problema, ¿no? Ya, entonces, lo ideal es la laparoscopía, pero si no tienes la laparoscopía es modo, ¿no? Y como ya han visto, si haces bien tu trabajo a tiempo, ya ni siquiera antibióticos necesitas. En las complicadas, más bien, también puede hacer la laparoscopía por la laparoscopía, claro que sí, porque la habilidad del cirujano creció mucho en sus tiempos. La misma que operamos todo, ¿no? Ahí está con su pus, dame tu pus, lo que sea. Ahí está operando el cirujano y saca, ya, ¿no? Suelto. Pero igual la laparoscopía sigue siendo muy útil, más bien, ¿no? Porque cuando la laparoscopía ya no puede, convierte, ¿no? Y ahí está la laparoscopía siendo protagonista. Entonces, igual, no hay muchos problemas en ese tema, pero aquí sí cambia el tema de la terapéutica, porque está en sepsis, ¿no? En las primeras etapas de sepsis necesitan antibióticos, es parte del manejo como hemos visto. Lo mínimo que se recomienda son esquemas de 4 días, endovenosos, orales, lo mínimo, ¿no? Y lo prolongas en el tiempo según, obviamente, la evolución clínica del paciente que ya lo hizo. Los antibióticos, básicamente, hay una gran variedad de antibióticos por
estamos tratando de poco a poco hacerlo, al menos en el UNAPE hemos tratado de tener ese enfoque, hasta que antes de que se maloren muchos pedidos a los cosas. Todo lo que llegaba y era colecciones para arriba, no, compraron un montón de colecciones. Y eso es lo ideal, porque esas son esas facilitas, esas que tú entras, está bonita la vesícula ahí, la sacas bonito, ¿no? Y ese paciente se recupera bonito, es lo ideal. Entonces, no complicadas, operación, tratamiento temprano. Inclusive no requerimos, como han dado cuenta, antibióticos si lo haces bien tu trabajo. ¿Han visto? Ustedes damos de alta un día de operado, le sacaste con enterica, claro que sí, ¿no? Ya está, no quieres dar antibióticos, con encima. Pero las complicadas, sépticas, a esas sí hay que darle también antibiótico-terapia y inclusive valorar las comorbilidades que tienen, ¿no? Cuando son pacientes muy viejitos, por ejemplo, hemos tenido casos de que llevarlos a sala para hacer una cirugía es difícil. Realmente es difícil. ¿De qué optamos para hacer? A veces solamente hacer una colostomía. ¿Qué es eso? Entonces la vesícula, le das un huequito, le drenas, le das un pichón. ¿No? Es una medida de emergencia. Pero no es lo más recomendado. Pero en un caso, no habrá que hacerlo. Pero no es lo más recomendado. Casi siempre los pacientes después van a tener que ser operados nuevamente. Los antibióticos ahí se lo dejo para que se me... La colangitis aguda, ¿no? Otro enemigo terrible que tenemos en los hospitales, ¿no? Los cuadros infecciosos de la vía biliar, ¿no? Tenemos un cálculo colédoco, una acumulación quizás en la vía biliar, que haya una éstasis de traguitis, se infecta con la colangitis, ¿no? Con todas las tecnologías que ustedes ven, que dicen todas las guiadas, filtradas, todo eso. ¿Qué hago cuando hay una colangitis? ¿Qué voy a hacer? La colangitis de por sí, chicos, ahí hay una, yo ya no podría hablar de que es complicada, porque está en un órgano muy importante, una vía muy importante. Y su presencia en esa vía que es estéril, de por sí, estéril, ya te traduce en cuadro peligroso. Es que puede tenerlo en el peritoneo, tan igual como tenerlo dentro de la vía. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí sí ya es complicado. Y hay que actuar oportunamente, ¿no? Entonces, hay varias formas de actuar. Pero básicamente el concepto es este, ¿no? ¿Qué hacemos con un absceso? Lo drenamos. Imagínense que la colangitis es como un absceso de las vías biliares. ¿Qué tenemos que hacerla? Drenar. Ese es el concepto. Entonces, para eso hay formas de drenar. La colangiografía retrógrada endoscópica, la famosa CEPRE, ¿no? Ese es el drenaje endoscópico, ¿no? Yo que el endoscopista y que tiene su endoscopio, que la zona del duodeno, identifica la ampolla, la abre y la empieza a lavar, drena, abre, saca los callos. Ese es el drenaje por CEPRE, ¿no? Si es que es lo mejor, definitivamente, es la principal herramienta que se debería de tener en todos los hospitales. Una vez que has drenado la vía biliar, los otros cuatro, y después haces colecectomía con la vacuotomía. Listo. Pero no tenemos esto, lamentablemente. Tecnología que no ha llegado a todos. ¿Qué hacemos? Como dice el dicho, ¿no? De los menos agresivos a los más agresivos. ¿Qué sería lo siguiente en la agresividad? Sería hacer un drenaje percutáneo, ¿no? Menos agresivo. Y se puede hacer mediante guía ecográfica, se ingresa un tubito mediante el método de Selminger, que ustedes han visto seguramente alguna vez en drenajes de todo. Es el mismo método. Ubicas, guía, estás adentro, colocas un tubito que guiado por la guía está el espacio que quieres, que es dentro de la vía biliar, y ahí se lo dejas sonado. ¿No? Drenaje percutáneo. Muy pocos lo hacen aquí en Tama, la verdad. Pero eso es lo que deberíamos hacer cada vez más, sobre todo los cirujanos, que somos los más directamente comprometidos con eso, ¿no? Y es lo ideal, si no tenemos servicio. Y si no tenemos drenaje percutáneo, programa localizado, caballeros. Hay grados de colangitis, como ustedes han visto, ¿no? Los grados leves, puedes darle una chance entre 48 a 72 horas. Si no mejora, a sala, ¿no? A drenar. El drenaje entonces abierto es la tercera forma, la más común, la que más acceso tenemos en todo el mundo.
Una cirugía, entras, ¿qué hacemos en el drenaje de este tipo? Si el paciente nos lo permite, pues le pedimos permiso. O sea, si usted está, le sacamos la vesícula por colectomía y dejamos un drenaje ahí. El conducto cístico y va a drenar. Si no es factible eso, abre la vía iliaca y dejamos un drenaje que va a drenar. Y si que no te lo permite nada, le haces un huequito en la vesícula, te drenas, te pones un trenecito, una fole si quieres, y te vas, ¿no? Pero al final lo vas a drenar. Ese es el concepto. Y los antibióticos, bueno, para qué hablar de ustedes ya se lo saben, más que yo, ¿no? Lo estudian. La diverticulitis aguda, otra condición también médica importante. Básicamente, tienen que reconocer que la diverticulitis puede ser no complicada o ya complicada por el absceso, peritonitis, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan su identificación de Kilche, ¿no? De la misma, ¿no? Entonces, en los primeros grados, obviamente, es no complicado. Pero cuando ya empieza a hacer una colección, ya se complicó, ¿no? Entonces, en la no complicada, básicamente, decimos interconsulta medicina. Ya es manejo médico, casi difícil que el cirujano ya haga con solamente antibióticos, ¿no? Pero cuando se complica, absceso igual a drenaje, cirugía. Pasa con cirugía, ¿no? Ahí está. Entonces, los accesos abdominales por diverticulitis deberían ser drenados. Idealmente, ya saben, percutáneamente. Si no hay, quirúrgicamente. Y hay que tener siempre la consideración de iniciar antibióticos. Cuando hay peritonitis difusa, hay que hacerlo operar y hay que resecar todo el sistema de bióticos. Y muchas veces, como son cuadros sépticos, nos da una de las tomas. ¿Cuántas veces he dicho que no votes? Que no votes, ¿ah? ¿Dónde está cable, Diego? Cable, necesito. El celular. ¿Dónde está la mano? ¿Para qué otro celular? Por eso, paciente con abdomen séptico, paciente con albuminemia, paciente anciano, casi seguro es osteoporosis. Esto hemos dicho que no se vota. Vamos. Te la juegas. Y bien Voy a pegar con esta manito, ¿ah? ¿Cuál es que te peguemos? Pues no se el vota. tratamiento antibiótico, bueno, ya saben, es el mismo esquema que En este celular ves pipi. ¿Qué vas a ver si lo daño? No va a haber pipi. No va a haber nada. No va a haber balón de fútbol porque por ahí están comprando. La perforación intestinal, un momento ya. Si no quieres, ya cuando venga yo lo dejo para jugar con el gato. Vamos. Por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Fue la perforación intestinales. Ese porque comimos galletas. Así. También se considera cáncer. En este caso, obviamente, entramos a operar, no queda de otro, porque toda perforación es igual a operación. Perforación igual a operación. Sea traumática o no traumática, es igual a operación. Porque tienes que entrar, vas a tener ya una puerta abierta para que salga todo el contenido intestinal hacia la cavidad estéril. Estás sometiendo al paciente a un riesgo de artritis. Hace unas 2 semanas, creo que hace 2 semanas, nos había un peritoneo. Un paciente que está en medicina. A ver, ahí va la cirujana. Oye, sí, sonó, ¿no? A ver, esta plaquita, tómale por si acaso. Plaquita, placón. Salió una tremenda cantidad de aire del abdomen. ¿Y de dónde pasó eso? ¿No? Ni modo, a sala, perforación intestinal. Es una tumoración que se había perforado. Se había llenado de aire. Yo vi la placa y me sorprendí porque era harto aire. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Parecía una perforación de una fístula. Una cosa así. Era harto aire, mucho aire. Y él estaba tranquilo, quería comer y todo el paciente, ¿no? Es una perforación. Entonces, perforaciones llevan hasta las operaciones con resecciones segmentarias de segmento comprometido. Si es que no está séptico, muy séptico, caballero, ostomía probablemente. Y si es que vemos que está adecuadamente, con contexto adecuado, podría dar una anastomosis primarias, así no es. Bueno, las perforaciones intestinales tienen un libro de antibióticos. Esto es mismo al final. Para darse cuenta, van a tener unos libros.
tubitos en la zona de la perforación y colocar los parches. De momento lo llevas, lo tapas con una tapita, un parche, ¿no? Esa es la indicación de este tipo de uso. Y si es una perforación mayor, ahí sí, ya, no te queda otra que hacerle una gastrectomía o gastroscomía o hacer hasta una derivación, ¿no? Procedimientos mucho más agresivos. Y ya te puedes dar también el tema. Y finalmente la peritonitis postoperatoria, otra condición también que es frecuente encontrar en casi todos los infecciones intraabdominales. Un paciente que ha sido operado, ¿ya? Un paciente que ha sido operado y a los días me duele el abdomen, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Me han operado. Y ahora te pones a pensar, ¿qué está pasando? Este es un dolor de cabeza en las peritonitis postoperatoria. Pero lo vas evaluando y así una laparoscopia, ¿qué está pensando? Entonces, ya teníamos un territorio nuevo en infecciones abdominales. Entonces, es común encontrar en estos pacientes los famosos abscesos, ¿no? Una paciente con apendicitis, a las semanas, llega a la emergencia, ecografía, absceso. No, probablemente ha sido apendicitis comunicada. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo saben, entrenar, ¿no? Ya antibiótico, ¿no? Y hacer el seguimiento, a ver la respuesta del tratamiento, ¿no? Quizás tenga que entrar en sal, no lo sé. Pero el drenaje percutáneo es lo ideal, siempre. Y cuando tienes un tema de peritonitis difusa, ahí, caballeros, no te queda de otra que abrirlo y entrar a ver qué está pasando, y después antibióticos. Y ahí tienen ustedes una variedad de temas de antibióticos para que se distraigan. Así empezaba la medicina. Nada más que decir. Pero vaya bien lo mismo al final. Son los mismos esquemas. Y finalmente, ya para concluir, vamos a hablar un poquito así de refilón sobre algunas complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Básicamente, las complicaciones intraoperatorias, la gran parte van a ser producidas obviamente dentro del acto quirúrgico y son producidas cuando tenemos alguna lesión inadvertida o por problemas propios de la hemodinamia del paciente. O puede ser por una complicación subyacente de la patología que lo lleva a sangre. Entonces, estas tres condiciones se van a encontrar como causas responsables de encontrar complicaciones dentro del acto quirúrgico. Entonces, lo más relevante obviamente es una lesión diagnóstica de los síntomas abdominales. Básicamente asociados con suturas. Muchas veces nosotros tenemos una vascular ligada en esta zona. Si no somos cuidadosos en la técnica quirúrgica, podemos lastimar una abdominal. Y créanme que hacer una simple pinchadura puede generar que tengan que pasar. Otro día creamos un paciente que había operado una apendicitis y a los 3 días hizo hemoperitoneo. Estaba sintomática, peritonal, adentro. Estamos sangrando. Una parte parece que le han desgarrado, puede ser una. Estaba una denuncia penal por su paciente y va a solicitar la expulsión. Las hemorragias intraabdominales básicamente están asociadas a eso mismo. Estás operando y lo que te llevas un paso. Si no eres cuidadoso en hacer hemostasia, sigues operando y sigues sangrando. Por eso que operamos nosotros siempre terminas con lesión de hemostasia. Te presentas con un sponge, una casita, una pinza. Este se ha mantenido de cosas de soberbia. Como ves tu gasa, como ves ahí, a ver, saque, mojado. Vuelvan a hacer la función, porque estas lesiones son inadvertidas realmente. Cuando ustedes están operando, ustedes se sientan en algo. Créanme que no miran el entorno. Pues es importante que tu equipo, tu cirujano, que te apoyen, le diga, oye, mira, acá está manchando. Porque estás operado, se entraban en el problema, te olvidas de todo, en serio. Olvidas que pones mirando a lo que ves. Te
chocan, por ejemplo, algún tipo de medicamento, ¿no? Y hacen problemas de confusión, ¿no? Algunos en ese momento descuidan una arritmia que no la tenían por algún medicamento refresco, también es grave. Y como les decía, ¿no? A veces tú puedes echar un gas intestinal y empieza a generar una fístula. Entonces tiene que ser muy atento, revisar que no se haya dañado. El síndrome compartimentario, como les dije, se presenta por básicamente el dolor inflamatorio con edema y aumenta obviamente la presión dentro del abdomen. Y eso genera esta condición. Y se inicia ahí, en el impacto. Cuando haces esa anastomosis y no las haces bien, puede haber fugas traumáticas. Y tú sigues cerrando, todo lo demás está jugando, ¿no? Entonces hay que revisar la anastomosis, hay que revisar la maniobra de la rueda, ¿no? Se agarra la anastomosis, pasas un poco ahí, y ves si fuman. Algunos empiezan a salir en el agua, ¿no? No salen. Son técnicas que tenemos que aprender. Entonces, bueno, ustedes son datos, o sea, si uno lo hace cirujano, va a tener que hacer. Básicamente eso, y también puedes tener cuidado cómo usamos los métodos de coagulación. A veces discriminadamente quemamos. Oye, mira, no está sangrando, y ese le gusta, que se maquille y quemar la sangre. Por todo lado quema, ¿no? La buena, parece una familiar. Pero eso genera necrosis del tejido. ¿Quieres explicar eso? Ese tejido se mueve. Y lo cierras, estás hablando de tejido. Tener cuidado con eso. Y finalmente las complicaciones postoperatorias, bueno, básicamente asociadas al acto quirúrgico directamente o alguna respuesta asociada a la comorbilidad del paciente. Las quirúrgicas, por demás conocidas las funciones del sitio operatorio. Voy a enseñar a que hagas tu configuración. Entonces, esta es de las más frecuentes que van a encontrar hasta en el centro de la vida. Luego van a encontrar también con el tiempo los accesos intraabdominales, sobre todo en cuadros complicados, las deficiencias de anastomosis, sobre todo cuando no has elegido bien al paciente para hacer el anastomosis como ya les he comentado. Las fístulas que se presentan en cuadros complicados también en estos abdómenes abiertos. Las hemorragias postoperatorias, cuando tienes has tenido alguna lesión o no has hecho una buena hemostasia y has dejado por ahí un vaso sangrante o alguna estructura sangrante. Las obstrucciones intestinales, obviamente por vías de adherencias en cuadros inflamatorios, hay más tendencia a hacer vías de cuadros de cirugías extensas donde manipulas, lavas las asas, tienes más posibilidad de hacer heridas de adherencia. Y hemos hablado de las peritonitis postoperatorias, que puede ser una complicación grave, ¿no? Y potencialmente mortal si no lo sabes reconocer. Es decir, cuando hay un cuadro inflamatorio, hay que estar muy atento al paciente, porque si ha sido complicado, cítala. Yo he tenido más de un paciente en la que me ha llegado al mes, me han llamado, tú eras operado, tú eras operado. ¿Quién será que tanto te operamos a veces? Y yo sí, después de un mes, 2 meses, venimos abscesos. Ya hemos hablado de esto, de las abdominales abiertos como una de las principales causas de complicaciones postoperatorias. Y desde el punto de vista médico, de la respuesta de la persona a la cirugía, puede haber cuadros de neumonía y de metástasis, ¿no? Operamos, colocamos, entubamos pacientitos generalmente, ¿no? Invadimos vía respiratoria y pueden haber también colonizaciones de guerra, ¿no? Y después de unos 5 días, necesitan anaminas. O por el mismo uso de la ventilación mecánica, sobre todo en pacientes mayores, ancianos, los alveolos no logran reventarse adecuadamente después de la intubación y permanecen cerrados, ¿no? Y empieza a ser insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? No logra expandir sus alveolos, ¿no? Esta es una condición que se presenta sobre todo en personas mayores. El hilo intestinal postoperatorio, básicamente por la manipulación, los tratamientos
están en el acecho. Pacientes con tromboembolismo venoso, pacientes que están mucho tiempo seguidos en cama, Dime. mayores sobre todo, que tienen caries. Bien, pues, toma. Lo dejan mucho tiempo, no tiene que mover esto. En la ventana. No, quiero que se queden en la camita. A los días, ¿Cómo? trombo, pulmón, ahí todo hace disparar la Sí. respiratoria. Esas bolsas donde viene el pan son transparentes. Esa es una cosa que tienen que tener mucho cuidado. Pacientes que han sido Voy a operados probar a hacerme en el invernadero casero. con ayuda, sientan los Estaría bien. La venosa no es buena, favorece los fenómenos de trombosis y esas embolismo. El infarto agudo del corazón de miocardio es un fenómeno raro, pero se presenta en el paciente con problemas como cardíacos y cardiacos, ¿no? Es raro, ¿verdad? Pero sí hay esa posibilidad en esos casos. Y también en los pacientes cerebrovasculares, pacientes con problemas cardiovasculares. Y cuando la cirugía avanza, puede haber tratamiento con biocarditis. Y ahí pasan hay una cosa que a veces nos pasa, es este de acá, el delirium tremens. Muchos pacientes post-operados, sobre todo mayores, van a ser delirios. Vas a ver el pacientito post-operado de su cadera. A la noche siguiente ya se está levantando de la cama, se cayó de la cama, se desorientó, piensa en su cuerpo. Pasa. Miren, van a acordarse de mí. Vean un viejito con fractura de cadera, a los 2 o 3 días ya empezar a alucinar. A la semana ya va a estar la incoherencia. Yo he visto casi todo lo que he visto así, todo está en el problema. Entonces, ese tipo de alteraciones también se pueden considerar como complicaciones postoperatorias. Factores que nos van a llevar a la continuación de la edad avanzada, como morbilidades, sobre todo tienen ASACs, ¿no? Pacientes con hipoalbuminemia, pacientes con una larga enfermedad y también con largas cirugías. Son pacientes con más posibilidades de complicaciones. Y las moralejas les las dejo con ustedes.